Welcome, everyone. Hola, bienvenidos. Soy Michael Cohen, director del Observatorio de América Latina en la New School. Y es un gran placer para mí que hayan podido venir aquí hoy con tanta lluvia que nos ha demorado un poco, pero gracias por la paciencia y ah, por esperarnos. El Observatorio de Latinoamérica se estableció en 2006 después de la creación del Observatorio de la Argentina en septiembre de 2003 por la visita del que entonces era presidente el señor Kirchner con la primera dama, la senadora Cristina Fernández de Kirchner. En ese momento el ganador del premio Nobel, Joseph Stiglitz, participó en esa primera reunión que tuvimos con el presidente Kirchner en la New School. En ese momento, la primera dama también asintió ser la presidenta del Consejo de Asesoría del OLA. En septiembre de 2006, con la primera dama y reconociendo los cambios políticos cada vez mayores de la región, especialmente con la cantidad de gobiernos cada vez mayor, de gobiernos progresistas en América Latina, decidimos ampliar el Observatorio Argentina y convertirlo en un observatorio de Latinoamérica. La Consejo de Fideicomisarios de New School aprobó la propuesta en 2007 y desde entonces hemos sido muy activos en dos programas muy importantes. El primer programa es América Latina en Movimiento, que reúne a líderes de Latinoamérica en la New School para darles voz, sin ser mediados por la intervención de los medios de prensa de Estados Unidos y que puedan hablar directamente a las personas de Nueva York. En la primavera de 2009, OLA tuvo una conferencia de políticos y líderes de América Latina para evaluar las propuestas preparadas para el gobierno de Obama en cuanto a las relaciones de Estados Unidos con América Latina. La New School tiene interés en traer las nuevas formas de pensar de América Latina a Nueva York. La conferencia del Dr. Néstor Kirchner de hoy calza en este programa. Nuestro segundo programa, dirigido por la profesora Margarita Goodman, es el programa de construcción de bicentenarios de América Latina, iniciado en 2005, anticipando la conmemoración de los bicentenarios que se realizarán en 2008, 2009 y 2010. En 2008, OLA, con la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Central de Chile, hicieron un llamado para presentar trabajos y materiales audiovisuales. Nos sorprendió mucho recibir 175.000 visitas en nuestra página OLA en ese momento. Esto llevó a premios de trabajos ganadores y a una conferencia celebrada en la New School en el Bicentenario sobre el Bicentenario en febrero de 2009. Hemos pedido más trabajos en 7 instituciones académicas en 5 países de América Latina, entre ellos la Argentina, Chile, Ecuador, México y el Uruguay. El Dr. Kirchner nos ayuda a ampliar nuestro enfoque a nivel regional. Es la sociedad académica más grande de nuestra universidad. En los próximos 2 meses celebraremos 3 acontecimientos importantes. El 6 de octubre, el embajador Jorge Argüello, representante permanente de la Argentina ante Naciones Unidas, nos dará una conferencia titulada Necesitamos dos para bailar el tango, resolver la disputa de las Islas Malvinas. Del 1 al 4 de noviembre celebraremos una conferencia acá en la universidad sobre lo aprendido de la reciente gestión económica de América Latina y su aplicación a los problemas en Estados Unidos y en Europa. Alicia Bárcena, la directora ejecutiva de la Comisión Económica de América Latina, Mercedes Marco del Part, gobernadora del Banco Central de la Argentina, y varios dirigentes del desarrollo vendrán a la New School para esta conferencia. Quiero reconocer ahora la presencia de 2 de nuestros decanos de New School, David Scopin, decano ejecutivo del New School para Estudios Generales, y Neil Grubos, decana de la Escuela de Gestión y Política. El programa de esta tarde tendrá una introducción de Tim Marshall, una conferencia dada por Néstor Kirchner y luego preguntas y respuestas moderadas por Margarita Goodman. Después habrá una recepción con vino argentino abajo en el Line Café que queda en el primer piso.
Ahora quiero presentar a Tim Marshall, el provost de la New School, que presentará al Dr. Kirchner. Para nuestros amigos latinoamericanos, el provost es el principal funcionario académico en los Estados Unidos. Tim fue ex decano de Parsons de la New School de Diseños y visitó Buenos Aires en marzo de este año. Tim. Gracias, Mike. Hay muchas personas en este país que tampoco saben lo que hace un provost. Es un gran placer para mí estar acá y presentarles a ustedes este programa sobre América Latina. Y es un gran placer recibir al doctor Néstor Kirchner, expresidente de la Argentina y hoy secretario ejecutivo de UNISAR, una organización regional para la colaboración y el desarrollo entre naciones de América Latina. El doctor Kirchner fue elegido presidente de la Argentina en 2003 y dirigió la recuperación económica del país de la crisis de 2001 a 2002. Su presidencia se caracterizó por su destacada gestión económica, su apoyo a los derechos humanos y su alcance activo hacia otros países de la región de América Latina. Cuando dejó la presidencia en 2007, tuvo 70% de tasa de aprobación, uno de los niveles más altos para un presidente de cualquier país democrático. Y cuando visité Argentina, descubrí el discurso vivo y apasionado político de la Argentina. Entonces es increíble. A principios de este año, el doctor Kirchner fue elegido por los gobiernos de América del Sur para ser director ejecutivo de UNISUR y hoy va a hablar de las esperanzas que él tiene en cuanto a la labor de UNASUR. Desde asumir su puesto ha mediado ya un conflicto entre Colombia y Venezuela y ha hablado contra las leyes de Arizona que hacen un perfil de las personas que se supone que parecen latinoamericanos. El doctor Kirchner es un gran placer para nosotros recibirle una vez más acá. La universidad ha aprendido muchísimo de su país en los últimos 10 años, enviando a estudiantes en intercambios, trabajando con instituciones locales, por ejemplo, la Escuela de Arquitectura, Diseño y Planificación Urbana de la Universidad de Buenos Aires y la Fundación para Educación, Sostenibilidad y Solidaridad, celebrando conferencias en cosas como los bicentenarios de América Latina, en la cual su país participó. Ha sido un honor también tener a su esposa, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la New School y por su capítulo sobre la New School, constituir bicentenarios en la Argentina. Quisiera también reconocer la presencia del embajador Jorge Argüello, el representante permanente ante Naciones Unidas de la Argentina, y Juan Manuel Abal Medina, vicejefe de gabinete, a quien conocí también en Buenos Aires en marzo, y el cónsul general Ricardo de Reyer y el viceministro Adriana Trotter. Por último, quiero expresar el agradecimiento a los fundadores que hicieron que este programa sea posible, apoyando el Observatorio de Latinoamérica Julian Study y la Fundación de la Familia Alexander. Ahora, por favor, le demos la bienvenida al doctor Kirchner al podio para dirigirse a nosotros. Gracias. Bueno, ante todo, una profunda felicidad de poder estar nuevamente en esta casa. Quería agregar que nos acompañan también, aparte del embajador Argüello y del vicejefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, nos acompaña el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, y el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, en el día de hoy aquí en la universidad. Creo que es fundamental para tratar de comprender y entender el proceso latinoamericano, voy a empezar hablando desde la propia Argentina. Voy a tratar de explicar y sintetizar qué es el proceso, qué pretendemos con el proceso de UNASUR, y también, por supuesto, vamos a hablar y vamos a hacer un análisis, por más que sea por ahí genera algunas polémicas, de la visión que tenemos de las elecciones en Venezuela, porque lo importante es tocar todos los temas, tocarlo en diversidad, hablar en pluralidad,
emitir opinión sobre los mismos, que esto es lo fundamental. Creo que los hombres y mujeres libres estamos acostumbrados a emitir opiniones y no nos tiene que preocupar que en el marco de la verdad relativa que tengamos cada uno de nosotros, tengamos diferencias de visión o de óptica, porque es muy importante esa verdad relativa para construir una verdad superadora que nos pueda contener a todos. Yo le decía días pasados al presidente Clinton que si en la crisis de la Argentina del 2001 o de varios países latinoamericanos el comportamiento de Estados Unidos hubiera sido el que tuvo con México cuando se generó el efecto tequila, de darle un apoyo de 50.000 millones de dólares como se lo dieron, seguramente la crisis argentina hubiera derivado por carriles diferentes. Por ahí no hubiera sido lo mejor para Argentina, pero nunca la crisis hubiera llegado a la profundidad que llegó, porque evidentemente en el 2001 la Argentina quedó sola. Y con esto no quiero justificar el default, no quiero justificar las administraciones incorrectas, no quiero justificar programas económicos que no he compartido en absoluto, no quiero justificar políticas que absolutamente tampoco he compartido, pero es evidente que cuando algunos acreedores todavía, después del exitoso plan económico que la Argentina llevó adelante, hoy representado en los fondos buitres, se quejan, al primero que tendrían que quejarse es al propio país que tuvo una política diferente respecto a México en su momento, por el marco de la situación que tienen. Pero fíjense ustedes que en la Argentina en apenas 8 años generó un desendeudamiento tremendamente importante. La Argentina, cuando me tocó asumir a mí su presidencia, debía entre el 160 y el 170 del Producto Bruto Interno. Después de haber tenido el crecimiento más importante de los últimos 200 años de Producto Bruto Interno, un promedio, salvo el año de la crisis, el año pasado que crecimos un 1%, hemos crecido un promedio del 8, 9% y más. La Argentina hoy tiene una relación de endeudamiento del 42% con el Producto Bruto Interno y el 21% es en deuda interna del propio país y solamente el 21% es con el marco de deuda internacional. Y con el canje de la deuda que hizo, el 93% de la deuda que había caído en default está absolutamente activa y está Argentina afrontando sus responsabilidades y persistiendo con su política de desendeudamiento, que evidentemente ha decidido profundizarla nuestra presidenta con el pago de la deuda con reservas. Esto generó una gran discusión. ¿Por qué se iba a pagar la deuda con reservas? Si ustedes salen hoy, o el año pasado más todavía, al mercado internacional, la deuda tenía un costo del 15%. A los países latinoamericanos, a la Argentina en este caso específico, nos pagan el 0,5 anual por nuestras reservas, así que obviamente tener reservas en más acumuladas por la tasa que cobramos y salir al mercado de capitales a buscar una tasa del 15%, evidentemente hubiera sido una medida errónea desde el punto de vista económico, desde donde se mire. Evidentemente fue absolutamente acertada. No solo la Argentina tenía 43.000 millones de reservas cuando la presidenta el año pasado decidió afrontar con reservas el pago de la deuda, sino que hoy tiene 51.800 millones de dólares en reservas, aumentó las reservas, pagó la deuda, bajó los costos financieros y profundizó el desendeudamiento, tanto de los organismos multilaterales como con los acreedores privados que la Argentina tiene. Entonces, estas son decisiones de política soberana que se pueden tomar, que son muy importantes y la podemos tomar gracias al canje de la deuda que hicimos y a la renegociación de la deuda internacional que hicimos y al haber pagado al Fondo Monetario Internacional para que se termine esa actitud de política gendarme que tenía sobre la economía argentina, que evidentemente obligaba a tomar determinaciones sobre políticas absolutamente erradas, que hoy muchos países del mundo la están pagando. Hay ejemplos claros, el ejemplo de Grecia, por dar un ejemplo, y ejemplo de otros países, que por seguir absolutamente los dictados de la política del Fondo Monetario Internacional, que todavía no se ha dado la autocrítica fundamental que tienen que darse en los organismos multilaterales, han profundizado en el desendeudamiento, han profundizado en la exclusión, han terminado con las políticas de movilidad social, han generado quiebres en sus industrias, han generado situaciones económicas límites. ¿Por qué? Por una concepción de que el rol del Estado promotor
es un rol absolutamente equivocado, vista de la visión que se tiene desde el consenso de Washington de los años 90. Y la Argentina puede mostrarse, como otros países de América Latina, que evidentemente, gracias al rol promotor del Estado, gracias a la política de desendeudamiento, gracias a las políticas de estímulo, gracias a las políticas de inversión, de desarrollo industrial, de crecimiento de rentabilidad, de crecimiento productivo que ha tenido la Argentina, ha podido generar políticas de inclusión, políticas de movilidad social, políticas de desendeudamiento y políticas que nos han permitido recuperar en plenitud la decisión política soberana que tiene que tener un pueblo. Nosotros, cuando celebramos este bicentenario, lo celebramos con una tremenda alegría porque, evidentemente, después de muchísimos años en la historia argentina, por fin, de décadas, podíamos exhibir políticas de desendeudamiento claras, políticas de inclusión claras, políticas de crecimiento muy profunda. La Argentina, para que tengan ideas ustedes, hoy está creciendo a un promedio cercano al 9% anual y seguramente va a crecer entre el 8 y el 9% este año, que con una desocupación que ya está cerca del 7,5%, 7,6%, esperemos que siga bajando, con una actitud y un crecimiento industrial que está rondando el 10%, entonces nosotros evidentemente creemos profundamente en las políticas neo-keynesianas que en muchos aspectos que hemos llevado adelante y que han sido muy importantes. La región ha vivido problemas profundos, graves, en algunos casos parecidos a los de la Argentina, pero que están viviendo procesos políticos muy particulares. Es decir, en Bolivia se vive un proceso indigenista muy importante, muy interesante, para seguirlo muy de cerca, que creo que ha revalorizado el rol del pueblo boliviano y que ha revalorizado el concepto, la filosofía cultural y el desarrollo que tiene que llevar Bolivia adelante, con el rol fundamental que son sus seres humanos. Uruguay, Brasil, son procesos realmente interesantes también, que están viviendo momentos de crecimiento importantes, claves para la región, y evidentemente estamos logrando convivir desde el punto de vista ideológico y filosófico diferentes, en el mismo marco, pensando en la construcción de una política en la región que nos sintetiza a todos. Algo que muchos creen que es imposible, algo que muchos creen que es absolutamente difícil, porque piensan más muchas veces en construir un partido político que esté internacionalizado y en una región que en la diversidad esté integrada. Nosotros necesitamos integrar a la región para poder conversar con los bloques emergentes, para poder conversar con los otros bloques, Comunidad Económica Europea, distintos países árabes, es decir, poder Medio Oriente, es decir, poder conversar con el conjunto del mundo desde una visión, desde una posición que América del Sur la necesita fundamentalmente. El Mercosur no soluciona este problema. No lo soluciona porque fundamentalmente por más que intente avanzar desde el punto de vista político, es un acuerdo de funcionamiento económico que tienen los países, que nos buscamos sintetizar un proyecto económico común, pero nos cuesta mucho avanzar con las asimetrías que tenemos. Tenemos una gran... un país que crece grande, muy grande, como es Brasil, con una economía muy desarrollada. Tenemos a Argentina, que viene creciendo muy bien, pero que tiene una diferencia de escala importante con Brasil, y tenemos otros países que las asimetrías son muy grandes, que son con nuestros hermanos uruguayos y nuestros hermanos paraguayos. Recién ahora, con la normalización económica que está teniendo Brasil, Argentina y la región, podemos empezar a pensar cómo combatir las asimetrías. Pero se imaginan ustedes en el año 2003, con los problemas que tenía Brasil, con una Argentina absolutamente en default, quebrada, fundida, con los brazos prácticamente caídos, más la situación propia de Uruguay y Paraguay, poder solucionar las asimetrías que existían en el bloque eran prácticamente importantes, porque la forma de solucionar las asimetrías son con políticas activas de los países más fuertes para poder generar ayudas e inversión económica para aquellos países que están sufriendo el marco de las asimetrías que tienen con sus vecinos. Lo mismo pasa con el acuerdo andino. Entonces empezamos allá en el año 2006, cuando a mí todavía me tocaba ser presidente, a conversar de qué forma podíamos nosotros buscar un marco de integración política en la región. Cómo podíamos
empezar a coordinar políticas de Estado, políticas que nos tiendan a unir y a sintetizar a toda la región. Dijimos que esas políticas fundamentalmente tenían que ser políticas de desarrollo económico con justicia, con igualdad y con inclusión, políticas de profundo respeto a la libertad de expresión y a la expresión de los distintos sectores de la sociedad, políticas de profundo respeto a los derechos humanos y a las democracias sustanciales. Ustedes saben que libertad de expresión, derechos humanos y respeto al sistema democrático en nuestra región, por todas las cuestiones que nos tocaron pasar, son políticas esenciales y sustanciales para consolidar y poder dejar atrás el doloroso pasado que nos ha tocado vivir. Gracias a Dios, después de mucho esfuerzo, en todos los países y en particular en mi país, se está viviendo una política de profundización, de justicia, con memoria y con impunidad, que está terminando o llevando adelante los juzgamientos que nos dejó la dictadura genocida durante los años 76 al año 83. Se está avanzando, gracias a Dios, a un ritmo distinto en este momento. Sin embargo, tenemos un retraso histórico todavía muy importante, pero es indudable que se ha avanzado muchísimo. También, en cuanto a la libertad de expresión, la Argentina se puede enorgullecer hoy, gracias al gobierno actual, de tener una política, una ley de medios que tiende definitivamente a terminar con lo que es la concentración mediática y la concentración financiera aliada a la concentración mediática, que no hay nada peor para terminar con la calidad de las instituciones o para determinar la decisión política que puedan tener sus pueblos. Es muy difícil que la gente vote y terminen decidiendo las corporaciones o los monopolios. Es central y fundamental afrontar con decisión, donde en una sociedad se puedan expresar todas las voces, todas con todas las mismas posibilidades, con las mismas igualdades. Esta ley que este gobierno está llevando adelante tiene el apoyo de la ONU, de sus funcionarios y de la mayoría de los países de la región, y también está posibilitando definitivamente que tengamos la posibilidad de que haya igualdad de posibilidades, igualdad en su expresión, que todos los sectores se puedan expresar y que definitivamente las corporaciones, los grupos de presión, empiecen a tener un rol absolutamente diferente y no condicionante como que han tenido hasta ahora. Nosotros en la región, en los primeros momentos, cuando empezamos a construir y que se avanzó, más adelante en los gobiernos que están hoy en nuestra región, empezamos a tratar de compatibilizar situaciones e historias que eran diferentes. No fue fácil, pero el primer éxito bajo la presidencia de la UNASUR, de la presidenta Bachelet, se logró cuando se solucionó el problema de Bolivia hace 1 año y medio, 2 atrás, donde la UNASUR cumplió su primer rol central y fundamental. Una UNASUR que todavía nos falta un voto más que está por salir ya para tener reconocimiento institucional. Estamos en una tarea prefundacional. Hemos logrado ya la aprobación del Parlamento de Chile, que faltaba, que está por lograr el Parlamento de Paraguay, y falta un país más que adhiera para conseguir los 8 votos necesarios para funcionar institucionalmente ya como corresponde. Pero allí el rol, en la crisis institucional de Bolivia, el rol de la UNASUR fue fundamental y fue central. Una UNASUR que ha logrado compatibilizar sin renunciar a ningún objetivo situaciones políticas e institucionales de ideología diferente, de filosofía diferente, de concepto diferente. Es decir, no cambió la vocación y la profundización de llevar UNASUR adelante, que se produzca el cambio político de signo que se generó en Chile, el socialismo por la centro derecha actual en la presidencia de Sebastián Piñera. Bueno, en Colombia más o menos se mantuvo la misma visión política e ideológica, digo más o menos porque yo creo que veo diferencias. Creo que Santos tiene que ver más con el poder tradicional que el expresidente Uribe, es decir, creo que hay algunos cambios que inclusive pueden favorecer a la integración en esta etapa que nos toca vivir. Y bueno, y la convivencia hemos tocado y nos ha tocado vivir situaciones diferentes donde UNASUR siempre reaccionó férreamente en defensa de la democracia, el caso Honduras, que también lo podemos tocar y lo podemos conversar a fondo.
y la verdad que también la compatibilización de sistemas filosóficos y económicos, el intercambio, el trabajo de equipos conjuntos, la decisión de atrevernos a pensar diferente, la decisión de discutir con los grandes bloques. La reunión que tuvimos con la Comunidad Económica Europea fue espectacular, donde se discutieron dos visiones de mundo diferentes. A veces les cuesta entender en el viejo mundo la aparición, la irrupción, el pensamiento latinoamericano, pero evidentemente creo que fueron discusiones muy útiles y muy positivas, al igual que las propias discusiones que tenemos con Estados Unidos, ¿no es cierto? Es decir, donde la visión que se tiene sobre la región, y evidentemente hemos tenido puntos que hemos coincidido y puntos que hemos disentido, pero siempre profundizando un diálogo absoluto y fuerte. La filosofía principal de UNASUR es el respeto pleno a la pluralidad democrática, el respeto a la voluntad soberana de los pueblos, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la libertad de expresión, el apoyo en forma conjunta a políticas solidarias que entiendan la inclusión social y la solidaridad permanente entre los pueblos y la actitud de integración hacia el mundo. Esto es una tarea central y esencial que la UNASUR tiene que llevar adelante y que estamos absolutamente dispuestos a llevar adelante. A mí me tocó, desde que me tocó asumir, estar en algunos programas más grandes, otros más chicos, pero un buen ejemplo fue el acuerdo, el inicio del acuerdo que logramos entre Colombia y Venezuela, países hermanos enfrentados por distintas circunstancias, donde debo reconocer que tanto el presidente Santos como el presidente Chávez, en un acto de madurez total y absoluta de responsabilidad institucional, colaboraron perfectamente para limar las asperezas que podían existir, pero todos ustedes saben, Colombia y Venezuela, a mí me hace acordar la frontera que nosotros tenemos con la hermana República de Chile, que hoy tenemos una relación 10/10, pero por culpa de las dictaduras y demás circunstancias, durante mucho tiempo tuvimos problemas, y en fronteras tan largas es muy difícil de solucionar estos problemas. Imagínense ustedes que entre Colombia y Venezuela nos encontramos nosotros con situaciones donde hay, por cuestiones climatológicas, suele cambiar el curso de los ríos y cambia el límite que tienen entre ambos por la amplia frontera que tienen. Fíjense ustedes que, y aparte de la situación institucional particular, yo tengo una experiencia muy rica, muy grande. A mí me tocó ir a tratar de ser parte de la comisión que mediaba por la liberación de Clara Rojas y Ingrid Betancourt allá en el año 2007, a fines del 2007, cuando yo ya dejaba mi presidencia, y siempre comentaba, ¿no?, que nunca me encontré en una situación tan particular como la que me tocaba vivir allí, porque por ahí nosotros íbamos a la selva para conversar con o integrantes de la FARC o de otras agrupaciones y no sabíamos quién era quién porque todos vestían de verde y no sabíamos quién eran los paramilitares, los militares eran todos comandantes. Entonces, se imaginan ustedes en la situación que estábamos nosotros. Cuando dormíamos un helicóptero volaba arriba nuestro, era una situación muy particular, muy difícil, para mí totalmente novedosa, es decir, una experiencia tremenda. Pero esta era la realidad, por lo menos en esos momentos. Y conversando con el presidente Santos y conversando con el presidente Chávez, pudimos avanzar y entender que la necesaria convivencia que necesitábamos de ellos, la región y ellos dos, imagínense ustedes que el intercambio comercial entre Venezuela y Colombia de 8.000 millones de dólares había bajado a 1.600, 1.400 millones de dólares, los pueblos de la frontera absolutamente quebrados y fundidos, dos pueblos que son absolutamente complementarios en sus economías y en sus recursos humanos, enfrentados en sí mismos, era realmente absurdo. Y me encontré con realmente un presidente Santos que me sorprendió bien, debo reconocerlo. Uno a veces, debido a la situación, a los prejuicios, a los pudores políticos, ideológicos y demás, a veces va con preconceptos, y la verdad que en las reuniones que me tocó tener con el presidente, me encontré con alguien que representaba plenamente los intereses en ese momento de Colombia. Me encontré con un presidente Chávez absolutamente dispuesto y logramos el primer paso, reanudar las relaciones, empezar a solucionar los problemas de deuda entre ambos
y ahora, pasado el periodo electoral, vamos a seguir trabajando y avanzando para consolidar entre Colombia y Venezuela una amistad definitiva en la diversidad. Dos pueblos que pueden tener gobiernos de distinta corriente ideológica, pero que en la síntesis la alternancia y la pluralidad democrática es una cuestión que no puede alterar los procesos de integración bajo ningún aspecto. Aquellos procesos de integración que tienen que ver con sus pueblos. Si estos procesos de integración o los gobiernos no tienen que ver con la realidad de sus pueblos, evidentemente la situación se complica y es una situación difícil. Pero cuando nosotros decimos y creemos que ambos países están dispuestos a trabajar por su integración comercial, por el respeto pleno a los derechos humanos, por el respeto pleno a la institucionalidad democrática, por el respeto pleno a la libertad de expresión y demás, haciendo y dando todos los pasos necesarios para hacerlo, nos parece absolutamente importante transitar ese camino, porque ese camino indudablemente es el camino de la paz, del crecimiento y de construir una América Latina absolutamente diferente. Nosotros somos muy celosos en defendiendo los intereses democráticos de la región, porque nos tocó vivir situaciones muy difíciles. Por eso es la postura que tuvo UNASUR respecto a la situación de Honduras. La que debe tener ante cualquier situación, situaciones en algunos países que a veces todavía están consolidando sus instituciones, como lo estamos haciendo todos, pero hay casos más específicos, como el caso de Paraguay, que estamos todos colaborando, ¿no es cierto?, para que el presidente Lugo se pueda considerar, pueda consolidar y pueda avanzar en este proceso de democratización que lleva adelante en el Paraguay. La experiencia del UNASUR es una experiencia inicial que no intenta bajo ningún aspecto bloquear los acuerdos económicos y los desarrollos económicos que pueden llevar adelante pueblos como el Mercosur o el Pacto Andino. Va a intentar construir una gran síntesis política, vamos a intentar construir un solo parlamento. No queremos tener tres parlamentos, un parlamento del Mercosur, un parlamento andino y un parlamento del UNASUR. Tenemos que llegar al gran parlamento de América Latina y a su vez tenemos que estudiar seriamente, yo en esto es una opinión muy personal, pero se lo digo, creo que hay que acercar a México también a la región, que sería muy importante para consolidar un marco de estabilidad importante, es decir, que tiene que ver mucho que ver con muchas cuestiones de América Latina, pero son pasos que habrá que dar en el futuro, que habrá que discutir en el futuro. UNASUR se está acercando al cambio de la conducción de su presidencia, que es hoy está en manos del presidente Correa de Ecuador, y va a hacerse cargo el 26 de noviembre el presidente de Guyana, y seguiremos nosotros, por supuesto, trabajando en la Secretaría General en toda esta tarea de integración internacional, de integración interna y de tratar de encontrar y de generar, ayudar a consolidar institucionalmente, políticamente y económicamente a la región en un proceso de crecimiento que es muy importante. Imagínense que nosotros somos muy optimistas con lo que está pasando con la región. Yo creo que va a haber importantes niveles de crecimiento y cuando analizo la situación de la Argentina, ustedes tienen que ver nosotros de dónde venimos, pero tenemos en los 200 años el crecimiento más importante estos últimos 8 años. Tenemos el proceso de desendeudamiento más importante, hemos generado nuestro propio proceso, nuestro propio mercado de capitales, se han tomado medidas sociales trascendentes que creo que tienen que ser miradas por el mundo, como la acción universal por hijo. Es para todos los hijos de los trabajadores que estén en negro, que estén desocupados, que cobran la misma asignación familiar que los trabajadores que están activos. Es decir, hemos logrado con esto reducir la indigencia del 27,5% al 3,5%. Y hemos bajado la pobreza de más del 64% al 13,5%. Es decir, con políticas claras y de permanente integración que, gracias a Dios, el funcionamiento de la economía argentina y de las políticas de promoción de un Estado promotor, insertado, un Estado activo, es decir, muchas veces contrariando lo que parecían verdades absolutamente indiscutibles en el mundo, la Argentina fue logrando esta situación, muchas veces en la incomprensión. Pero creo que la crisis internacional del 2008, la crisis internacional del 2009, la comprensión que el dinero no genera dinero, sino que la producción es la que puede generar dinero, que los boom y los esquemas financieros supuestamente de crecimientos que después no tienen nada que ver con la realidad, la mayor existencia de dinero que la estructura productiva,
ha generado que alguna razón de las cosas que nosotros decíamos teníamos. Por eso esperamos y nos estimula el discurso que escuchamos en Ohio, creo que fue, del presidente Obama, cuando habla de los estímulos industriales. Crean en eso, es fundamental. A nosotros en la Argentina, a nuestra presidenta le dio un tremendo resultado en la crisis del 2008 y el 2009, evitó que crezca la desocupación y permitió que la economía después tenga la base de lanzamiento para profundizar su crecimiento. Es muy importante. Creemos que políticas como la reforma de salud son muy importantes, es decir, tener buenos sistemas de salud, políticas que acompañen al desarrollo, que busquen justicia e igualdad. Lo que pasa es que es muy difícil en poco tiempo generar cambios estratégicos, cuando muchas veces hay que resolver cuestiones o estrategias o políticas que venían de largo tiempo, que se cayeron, verdades que eran indiscutibles, que se cayeron. Entonces hoy está todo absolutamente en discusión. En la Argentina, cuando discutíamos el tema de las reservas, a nosotros y a nuestro gobierno le cerraba por los dos lados. Es decir, teníamos reservas por 43.000 millones y teníamos una emisión monetaria que se cubría con 18.000 millones de dólares. Yo en eso tengo un pensamiento diferente. No creo que las reservas tengan que ir de en mano de la emisión monetaria que exista. Yo creo que fundamentalmente la emisión monetaria tiene que ir de mano del crecimiento del Producto Bruto Interno que tiene un país. Bueno, son discusiones filosóficas que hay que dárselas con mucha profundidad, pero hacen realmente a los futuros tiempos que vienen, a las futuras discusiones que tenemos que tener, y a no tener miedo a analizar, a tener políticas progresistas, a tener capacidad autocrítica, a saber cuándo uno acierta y cuándo se equivoca y saber corregir. Esto es central. El proceso venezolano, decían algunos periodistas, me preguntaban hoy qué opinaba yo del proceso venezolano, de lo que había pasado en la elección de ayer. La verdad que por ahí es muy pronto para emitir una opinión, pero yo estuve en Venezuela. Nosotros tenemos un profundo respeto por el pueblo venezolano y el presidente Chávez, porque ayudó a Argentina en momentos muy difíciles, cuando nadie en el mundo nos ayudaba, comprando unos bonos y demás. Pero sacando eso de lado, quiero decírselos para ser honesto, yo creo que la elección que hizo el presidente Chávez realmente fue una elección muy importante, porque en Venezuela no había luz, no había agua, el país decreció fuertemente, decreció un 6-7%, tiene un proceso inflacionario realmente importante, y a pesar así todo logró cerca de 94-95 congresales o diputados. Creo que obtuvo 1 o 2 puntos más, por lo menos en el Parlamento Latinoamericano, y creo que también en el... Es decir, que ha hecho una elección interesante, pero a su vez también ha hecho una elección que, como toda elección, lo llevará a reflexionar qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que mejorar, cómo tendrá que resolver las asignaturas pendientes que tienen. Pero a mí, estando allí, me sorprendió el nivel de elección que hizo, porque si nosotros en la Argentina no tenemos gas, no tenemos luz, no funcionan los ascensores, acuérdense el 88, 89 allá, sacamos el 4% de los votos y encima tenemos que estar corriendo por las calles. La verdad que uno siempre lo analiza de la perspectiva, ¿no es cierto?, muchas veces del país que está. La elección fue realmente interesante. Y además creo que lo veo con voluntad de corregir, lo veo con voluntad de tener actitudes como la que le pidió la presidenta con la comunidad judía cuando se reunió para terminar con un enfrentamiento que ya se estaba llevando por largo tiempo, teniendo una actitud realmente importante. Es decir, esperemos que Venezuela se pueda normalizar. Yo creo que lo más importante de la elección venezolana, aparte, es que lo que estaban discutiendo en la calle, ahora lo van a poder discutir en el Parlamento. ¿Pero por qué lo estaban discutiendo en la calle? Porque la oposición cometió el error en el año 2005 de no ir a elecciones. Entonces, al ir a elecciones, ahora va a estar representada la oposición y va a estar representado el oficialismo. Entonces la institucionalidad va a estar funcionando y los distintos puntos de vista, sin entrometerme bajo ningún aspecto en la vida interna de Venezuela, van a poder discutir en la institución Parlamento la problemática, el proyecto y el rumbo de Venezuela. Por eso creo que la elección de ayer, con sus más, con sus menos, uno puede estar más contento, otro menos contento, en términos políticos es un paso adelante importante para seguir consolidando todo el sistema institucional de la región. Yo creo que estoy absolutamente dispuesto ahora
a cualquier pregunta que nos quieran hacer, a cualquier comentario, cualquier tema, a responderles con la mayor sinceridad y la mayor capacidad que pueda. Bien. Bien, muchas gracias, doctor Kirchner, por sus palabras de presentación. Abrimos ahora el micrófono a la audiencia para permitir preguntas y al doctor Kirchner y permitirle sus comentarios. Para hacerlo vamos a invitar a las personas que quieran formular preguntas, que si por favor pueden pasar detrás del micrófono que está a la derecha, para poder ir formulando las preguntas. Así que la gente que quiera formular preguntas, por favor, párense detrás de ese micrófono. Les vamos a pedir a un costado de la sala. No, es que se ponga ahí. Yes. Lo que vamos a hacer es tomar 3 preguntas de distintas personas para que luego el doctor Kirchner las comente, y les vamos a pedir que por favor se identifiquen con nombre, con país de procedencia e institución, y que en la medida de lo posible que sean concisos en la formulación de la pregunta para poder permitir una activa y rica intercambio con el doctor Kirchner. Hola doctor, ¿cómo está usted? Mi nombre es Agustino, soy argentino y soy de Colombia. Bueno, primero le quería agradecer por venir a hablar con nosotros. Tiene una pregunta sobre institucionalidad y democracia, ¿no? Uno de los problemas históricos latinoamericanos han sido los líderes que se perpetúan en sus cargos. Desde la UNASUR ustedes hablan de la institucionalidad democrática, pero en Argentina su espacio político está intentando obtener el tercer mandato esquivando el impedimento constitucional al alternarse en el poder usted y su esposa. ¿En qué manera puede conciliar estas dos posiciones? Primero que... ¿Le parece, doctor, que tomamos 3 preguntas y después usted contesta? No, voy contestando pregunta a Ok, pregunta, así la contesto bien. usted. Ok. En primer lugar, la Constitución argentina prevé que, es decir, en primer lugar voy a decir que no hay candidatos todavía puestos, designados por mi partido y por mi espacio político para el año 2011, porque nuestro mayor problema hoy y nuestro mayor deseo es gobernar la Argentina, y queremos ayudar a que la presidenta pueda ser el mejor gobierno de la historia argentina, y después lo electoral y secundario se decidirá el año que viene. Pero, respondiendo a su pregunta con total también exactitud, somos 2 personas absolutamente diferentes, que salvo el querernos, el amarnos y el haber compartido toda una vida constitucionalmente, no somos lo mismo. Yo cumplí un mandato del 2003 al 2007 y me fui con el 70% de consenso, pudiendo ser reelecto. La presidenta está cumpliendo un mandato del 2007 al 2011, empezó con el 60% de consenso, después bajó al 30% de consenso, y hoy es la dirigente argentina con mayor consenso político con el 58%. Cualquiera de los dos estamos habilitados constitucionalmente para poder ser electos en la elección del 2011, lo cual no implica que alguno de los dos pueda ser candidato, pero desde el punto de vista constitucional estamos absolutamente, porque en ambos habremos tenido un solo mandato, nunca fuimos a la reelección, todavía al menos, y constitucionalmente es así. En segundo lugar, me parece que si el pueblo argentino decide, en tercer lugar, perdón, decide darle el aval a este proyecto político del 2011 al 2015, a nosotros nos pondrá sumamente contentos, porque creemos, desde el punto de vista nuestro, que estará reconociendo un proceso de transformación muy profundo que se ha llevado en la Argentina. Lo que no implica que respetemos las visiones de los demás. Respetamos plenamente su visión, pero es bueno que la Constitución la interpreten o la lean, porque basta leerla taxativamente para darse cuenta. Y sí, es absolutamente clara, y creo que le he respondido todo lo que usted me ha preguntado. Gracias, doctor. Muy bien. Muy buenas tardes, señor Néstor. Soy un admirador suyo, soy estudiante de la Universidad Fort Hays University
Soy ecuatoriano de nacimiento, resido aquí en Estados Unidos. Mi pregunta va acerca de la UNASUR, más todo volviendo al tema. La moneda, para hacer una integración económica se debe tener en cuenta una moneda. Entonces, ¿está pensando tal vez en utilizar alguna moneda del país o crear específicamente una moneda? ¿Y cuándo podría verse los resultados que nos interesa a todos? Qué pregunta, ¿eh? Es difícil. El tema de la moneda, vamos a analizar. Si ustedes me permiten 2 minutos, que yo le tomo de su tiempo, analicemos la crisis de la Comunidad Económica Europea. El tema de la moneda única, que parecía, es decir, yo creo que es muy difícil manejar una crisis internacional o una crisis en la Comunidad Europea, como se dio, con el caso de una moneda única cuando los países no tienen los mismos sistemas y las mismas estructuras de funcionamiento. Yo tuve una charla con la canciller Merkel y yo le defendía la moneda única, justamente en la misma postura, porque acá siempre lo vimos como una cuestión importante, reivindicativa en la región. Y la canciller Merkel me dijo, hijo, amigo, así como hablan ellos, ¿no? Me dice, tenía elecciones en Baviera ella, que volvía a Alemania, que las perdió. Y me dice, yo tengo que responderle a los alemanes, dice, y te voy a contar una cosa, dice, en Alemania se jubilan a los 68 años o 66 años, aproximadamente, no recuerdo exactamente, y estamos colocando 190.000 millones de euros ahora. En Grecia se jubilan a los 53 años, ¿qué le digo a los alemanes? Era una respuesta que a mí, es decir, yo creo que es muy difícil, si no hay una estructura igual de funcionamiento, de costos, de política, de jubilaciones, de salud, de salarios mínimos y de salarios globales, de políticas de integración. Y aparte, ¿cómo se hace para manejar con un solo banco central? A mí me tocó vivir la crisis en Argentina. La diferencia de Grecia con Argentina, a favor de la Argentina, es que nosotros podíamos manejar nuestra moneda y nuestra política económica. Ahora, si ustedes del Banco Central no tienen los instrumentos para manejar su política económica, como le pasa a Grecia, que la maneja un solo banco central sumamente ortodoxo, como es el Banco Central Europeo, la situación es difícil. Yo creo que el tema de la moneda única es un tema que da para muchísimas discusiones, es muy difícil, no es fácil de aplicar, pero para poder aplicarlo habría que tener las mismas normas, las mismas instituciones, los mismos costes de funcionamiento de salud, de educación, de inversión tecnológica, de energía, y a su vez ver cómo se soluciona también el manejo global de la política y los instrumentos económicos monetarios, porque si no es absolutamente difícil. Grecia es una prueba de ello, por ello estamos discutiendo y charlando fervientemente en UNASUR, en el Mercosur, inclusive en la Comunidad Andina, cómo se puede llegar a una moneda única, tarea nada fácil porque el voluntarismo aquí no sirve, y menos en la economía. Hay que resolver con precisión. Y la experiencia de la crisis de la Comunidad Económica Europea la tenemos que tomar porque ellos han hecho un buen proceso de integración, pero se están mostrando algunos disloques ahora que son muy interesantes y muy importantes, y nuestra obligación es estudiarlos profundamente para evitar rescindir por allí en los errores o en la falta de previsión que tuvieron ellos con toda la voluntad que tuvieron. Gracias por la pregunta. Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Barnabós, vivo acá en Estados Unidos y soy argentino. Quiero saber su opinión como secretario de UNASUR y como diputado de Argentina. ¿Cuál es su opinión acerca de la ley de los glaciares? Es un tema que para mí, el tema del agua, la contaminación, es el derecho a la vida, es el futuro. Y bueno, estoy sumamente comprometido con el tema y quiero saber su opinión personal. Bueno, yo vengo de una zona, yo soy nacido en Santa Cruz, tengo mi residencia en Calafate y se imagina que allá están los glaciares más importantes de la Argentina. Acá en este caso mi opinión es la de la presidenta. La presidenta en su momento vetó una ley respecto a los glaciares y ahora se está discutiendo otra en el Congreso. Es decir que la posición de la presidenta fue absolutamente clara, siempre en defensa del sistema de los glaciares. Además, si ustedes recuerdan, la presidenta dio una gran batalla cuando era senadora, una gran batalla, no sé si la palabra precisa, porque no es batalla, sino una gran discusión, un gran debate, que sería la palabra apropiada,
sobre el tema de los hielos continentales, con nuestra hermana República de Chile, donde eran, bueno, la defensa de los mismos, el límite, la reserva de agua y demás. Así que creo que la posición del gobierno argentino es por demás clara y yo adhiero a ella. Buenas tardes, presidente. Soy dominicano, mi nombre es Carlos, estudiante de doctorado en Ciencias Sociales. En mi país celebramos hace 3 días 47 años de un golpe de Estado al profesor Bosch, en condiciones donde la embajada norteamericana, la Iglesia Católica y el empresariado fue corresponsable de ese golpe. Por igual pasó esto en Venezuela en el 2002 y ahora recién en Honduras. ¿Qué mecanismos de prevención, no de reacción, tendría la UNASUR para que este tipo de sucesos históricos no pasen en el futuro? Con absoluta sinceridad, como siempre. Es decir, yo creo que la profundización de la cultura democrática, el no aval bajo ninguna circunstancia a este tipo de procedimientos. A mí un importante funcionario de Estados Unidos me decía, bueno, es lo que tenemos por el gobierno de Honduras. Yo creo que viendo lo que pasó en Honduras, viendo la muerte de 10 periodistas, viendo la circunstancia que se vive allí, evidentemente es bueno, el camino ha sido horrendo que se ha seguido. La reacción de la región fue muy buena. Hay algunas diferencias, hay algunos que les han hecho reconocimientos, pero la mayoría de los países no lo hicieron, y esperemos que Honduras, en su propia soberanía, pueda resolver democráticamente, dando igualdad de derechos a todo el mundo para que pueda haber un proceso democrático donde puedan estar todos, los que piensan igual y los que piensan diferente. Y en la región tenemos que hacer una cultura y una defensa de la democracia sin condicionamiento. La democracia no se negocia, es una cuestión central. Los que cambian y ponen gobierno son los pueblos. Pero la forma de consolidar la democracia, lo decía yo también, es tener sistemas institucionales que tengan bien ordenadas las corporaciones, bien ordenados los monopolios, sean mediáticos o no sean mediáticos, porque la calidad de las democracias no solamente es votar, sino que se puede ejercer, que se puede vivir plenamente en democracia y que no haya gobiernos que estén condicionados por fuertes corporaciones o fuertes monopolios, como todavía lamentablemente pasa en la mayoría de los lugares de la región. Vean la elección que se está dando en Brasil en este momento. Vean la dura discusión que lleva el presidente Lula con los medios en este momento, que es una discusión espectacular, digna, democrática, que el presidente Lula está llevando adelante, es porque hay cosas que en la región tienen que cambiar. Así como las corporaciones y los monopolios financieros son malísimos, también los monopolios mediáticos, sean privados o estatales. Aclaremos. Yo en esto prefiero que haya 1000 voces y así critiquen 950 y puedan hablar todos, que haya monopolio estatal o monopolio privado, porque es la única forma de mejorar la calidad democrática y consolidar la democracia y que no se repita lo que usted dice. Buenas tardes, mi nombre es Paula Lico, yo soy maestrando en Integración Latinoamericana de la Universidad de La Plata. La pregunta es, ¿por qué considera usted que hay tantos preconceptos hacia los gobiernos progresistas latinoamericanos en materia de reelección, cuando, por ejemplo, la mayoría o muchas constituciones europeas tienen prevista la reelección indefinida? Por ejemplo, el caso de Berlusconi. ¿Y por qué se utiliza el término populista en América Latina y no en Europa? Bueno, primero, me emociona escuchar a alguien de la Universidad de La Plata, donde con Cristina fuimos militantes activos durante toda la década del 70, ¿no? Qué pregunta también, pero vamos a tocarla con absoluta sinceridad. Es un problema cultural, absolutamente. Nos han puesto en la cabeza que nosotros, si tenemos reelecciones, y yo ni siquiera creo que haya mala fe de quien pueda tener este tipo de visión, ¿no? Es un problema cultural. Nos han puesto en la cabeza que si la gente elige más de una vez un gobierno, se evita la natural intercambio natural de gobiernos que tiene que haber, la alternancia, como le dicen algunos, en la justificación del tema. A mí me parece que en el caso de yo tengo esta visión, en el caso presidencial me parece bien que haya una reelección, parece muy bien. Y que después de un mandato, digamos,
sin ejercerlo, pueda tener la posibilidad, no tan cerrado por allí como en Estados Unidos. Pero en el caso de los gobernadores, nosotros vemos en todo el mundo que los gobernadores se eligen ilimitadamente en la mayoría de los países. En el caso de los intendentes sucede absolutamente lo mismo. Y hay que confiar en la gente, y nosotros en Latinoamérica tenemos que adquirir la absoluta mayoría de edad. La gente tiene una absoluta madurez y una responsabilidad total para cambiar, mejorar o alternar gobiernos. Confiemos en las sociedades. Y dejemos y tengamos un poquito más de autorrespeto de nosotros mismos. Es decir, nosotros sabemos elegir, nosotros nos han pasado cosas, hemos votado de buena voluntad determinados proyectos, determinados procesos que no se dieron, pero eso fue por falta de valentía de dirigentes. Lo que pasó, yo no quiero, pero me gusta decir lo que siento y lo que pienso, lo que pasó en 1999, cuando la gente votó el cambio en 1999. La gente cuando votó la alianza en la Argentina, votó para cambiar. Sin embargo, quienes asumieron tuvieron miedo de cambiar desde la convertibilidad, que ustedes saben que había que salir de la convertibilidad necesariamente, hasta dar el mínimo paso. Terminaron llevando adelante la misma política económica, tanto que llevaron la misma política económica que terminaron colocando al mismo ministro de Economía que terminó cerrando el triste periodo de la alianza. Es decir, que muchas veces es más peligroso que para nada, es decir, que es buenísimo que la gente pueda elegir. Lo más grave que hemos tenido en la región es que se ha tenido un discurso para llegar y muchas veces otro discurso para gobernar. O se ha tratado de ser más políticamente correcto que hacer las cosas que hay que hacer. Y cuando uno dice lo que cree que hay que hacer en su país, lo que tiene que hacer lo tiene que llevar adelante, por eso la gente lo votó. Y además hay que terminar con este miedo de ser políticamente incorrecto. Yo te puedo asegurar que ojalá, toda la generación de ustedes que vienen, que van a ser los que van a conducir la Argentina que viene, ojalá sean transgresores y profundamente incorrectos, porque los transgresores y los profundamente incorrectos son los que construyen los mejores tiempos para nuestros pueblos. ¿Qué tal, doctor Kirchner? Yo soy Ramón, soy colombiano, de la Universidad Nacional, politólogo, y ahora estudio acá donde usted está hablando. De hecho, mi pregunta me surgió ahorita esperando que empezara la conferencia, que leí en mi teléfono que la Procuraduría colombiana había destituido a la senadora Piedad Córdoba, a quien usted conoce muy bien, pues por colaborar con las FARC, evidentemente. Yo le quería preguntar con preocupación, yo veo que Colombia es el único país de la región que se aleja cada vez más de la democracia y de una institucionalidad democrática, y quería ver cuál es su perspectiva frente a la situación que se da en Colombia hoy en día, la situación que hay entre las FARC y el gobierno, y sobre todo también me preocupa mucho y a manera de crítica la posición del gobierno estadounidense certificando a Colombia en derechos humanos año tras año, cuando vemos que Colombia hoy en día pues es una gran fosa común, ¿no? Entonces quería preguntarle su opinión sobre esto. Gracias. Bueno, es bien fácil tu pregunta. Bueno, primero, mi profundo respeto por la senadora Piedad Córdoba, con quien hemos compartido momentos importantes, difíciles. Nadie la puede relacionar a Piedad con la FARC. Ella ha tenido una actitud democrática, es decir, y tratar de que aquellos que están sufriendo el horrible dolor del secuestro, porque esto también tenemos que hablarlo con claridad. Yo creo que más allá si ahora son narco o no la FARC, que es la gran discusión que hay ahora, yo creo que atrasan terriblemente, atrasan tanto que están más atrás de la Guerra Fría para mí, honestamente, porque ellos podrían ayudar mucho a la profundización democrática del pueblo colombiano, a la profundización democrática, y lo que generan es la justificación de muchas actitudes antidemocráticas de algunos sectores que no quieren la democracia en Colombia, generan la reacción en contrario. Es decir que la verdad que respecto al comportamiento que tienen ellos yo tengo profundas diferencias porque evidentemente no es la forma de consolidar la democracia ni mucho menos. La tarea de Piedad Córdoba es una tarea excelente y cómo se puede ayudar a que Colombia cada vez pueda acercarse más a la región y demás, acercándonos a conversar. A mí en su momento, por ahí se le pregunta al presidente Santos, va a decir lo mismo, me parecía imposible que pudiéramos conversar personas que por ahí teníamos tenemos visiones. Sin embargo,
lo pudimos hacer y yo creo que hay que tratar de conversar y decir lo que pensamos. Las conversaciones, que no las voy a hacer públicas, que yo he tenido con el presidente Santos, han sido absolutamente sinceras. No ha sido donde nos repartíamos alabanzas unos al otro, sino con un sentido profundamente crítico y constructivo. Hay que trabajar fuertemente. Yo lo que expliqué creo que sintetiza lo que a mí me tocó vivir en Colombia con la liberación de Bentancur y Clara Rojas, digamos, cuando me tocó, la liberaron después, por supuesto, pero bueno, fue toda una contribución. Creo que hay que contribuir a consolidar la democracia en Colombia, hay que contribuir a profundizar los derechos humanos en Colombia, hay que terminar, y esperemos que se pueda terminar con esta confrontación interna que hay para que el pueblo se pueda expresar cada vez con más libertad y con más plenitud. Yo, la verdad, es que creo que la actitud, te lo digo sinceramente, la actitud que tiene la FARC no contribuye a la democratización de Colombia porque radicaliza, agudiza las contradicciones al revés y le cierra el espacio a las fuerzas progresistas en Colombia que podrían estar trabajando y construyendo mucho más, con mucho más fuerza, con un crecimiento electoral muchísimo más grande y sin embargo esa contradicción que genera la acción de la FARC le reduce el espacio y la capacidad de desarrollo muchas veces generando temores y acciones que no debieran hacerse. Es un tema complicado, hay que ayudar a Colombia fuertemente, nosotros vamos a trabajar fuertemente para consolidar y aportar todo lo que podamos hacer en Colombia, pero yo debo decir que nosotros pudimos, cuando estuvimos en Colombia, pudimos hablar con el presidente Santos y pudimos hablar con Piedad Córdoba y con todas aquellas personas que se acercaron a conversar con nosotros y lo hicimos en la propia Colombia, es decir, que no tuvimos inconveniente en hacerlo. Lo que hay que hacer es generar las condiciones y todo lo demás, ayudando a que, evidentemente, aquellos factores exógenos a la democracia paulatinamente vayan dejando de tener la funcionalidad que tienen hoy para construir una democracia plural, amplia en Colombia. Es muy fácil a veces cargar las tintas sobre un solo sector o sobre un solo lado. Hay que tener una visión global. Es decir, a mí me tocó estar en Colombia, estuve mucho días en Bogotá, estuve en Villavicencio, que fue un lugar de confrontación muy fuerte, estuve en la selva colombiana, ahí cerquita, no muy lejos. Pero estuve, es decir, y me decían que no vaya porque me podían llevar y que el presidente anterior Uribe decía no vayas porque fui con Marco Aurelio. Marco Aurelio es el principal asesor de Lula. Entonces, esto es una anécdota, ¿no? Pero entonces me dice, no vayan adentro porque a ver si los tienen ustedes 10 años también. Entonces Marco Aurelio me decía, che, yo estoy demasiado grande para ir, ¿no? ¿Qué va a pasar? Venirle. Pero la verdad que esa es la situación. Es decir, que contribuyamos en la pluralidad y en la diversidad y ojalá que así como la derecha está organizada en Colombia, se pueda organizar, o la centro derecha, se pueda organizar fuerzas progresistas que algún día generen la alternancia que el pueblo colombiano necesita. Bien, si hay alguna otra pregunta más. Yo, ¿alguna más? Sí. Sí, buenas tardes. Disculpe. Buenas tardes, mi nombre es Ana Espuro, yo soy periodista de la agencia P. Durante esta semana de la Asamblea General, la semana pasada, varios presidentes latinoamericanos expresaron su preocupación por el narcotráfico en la región y específicamente el presidente boliviano dijo que temía el narcotráfico y que no podían dejar a Bolivia sola. Usted, como secretario de UNASUR, ¿qué cree que puede hacer esta organización respecto al narcotráfico? No, muchísimo. Vamos empezando. El narcotráfico es una tarea complicada, muy difícil, con fuerte financiamiento, con espacios a veces cerca de las instituciones, en algunos lados preocupantes. Yo creo que la región tiene un rol fundamental, por eso tenemos que colaborar fuertemente y tener políticas muy claras respecto al narcotráfico. Políticas que también tienen que ser absolutamente inteligentes para en solidaridad poder generar
los marcos necesarios, que no solamente es el marco represivo, sino en la región se deberá dar discusiones muy fuertes, sobre todo el proceso de drogas, narcotráfico y demás, muy fuertes y delicados, que creo que estamos en condiciones para hacerlo con madurez y con responsabilidad, para terminar con este tema y de terminar con los preconceptos, porque pensar que en Bolivia es cuna de narcotráfico es absurdo. Es decir, nosotros creemos que es una bendición que haya llegado Evo Morales a la presidencia de Bolivia, porque ha integrado a la gran mayoría del pueblo boliviano que ha estado marginado, y yo las veces que he estado con Evo Morales no ha dejado dudas de su política de ayudar a combatir fuertemente todo lo que es el narcotráfico y la política de drogas en la región. Pero tenemos que pensarlo seriamente, con especialistas, con responsables. Es decir, es un tema que no solamente es la represión. Fíjense que cuando se encara solamente desde el punto de vista represivo se dan temas de agudización institucional tan fuerte como el de México. Hay que tener políticas globales y políticas realmente innovadoras en la situación, que evidentemente las estamos conversando, pero yo no quiero desatar acá una fuerte polémica, porque seguramente vamos a tener visiones diferentes. Lo que le digo es que tiene una gran audacia y un gran coraje para terminar con las causales del narcotráfico. Y uno de ellos, terminar con los tabúes que tenemos nosotros mismos cuando nos toca analizar el problema. Si logramos terminar con los tabúes, vamos a encontrar el marco de políticas que la región necesita. Bien, si no hay alguna otra pregunta más, me quedó un tema pendiente, si me disculpa. Sí. Yo me voy a tomar el atrevimiento Sí. a hacerle una pequeña Con todo gusto. pregunta. Como argentina y como miembro Sí. del Observatorio Latinoamericano. Sería interesante, usted ya se explayó sobre una serie de temas, pero sería interesante quizás explorar cuáles serían lo que usted considera los más importantes desafíos de su gestión como secretario general del UNASUR para los próximos, digamos, 2 o 3 años. Complementar la tarea refundacional, lograr la integración en la diversidad, lograr consolidar los principios vitales para consolidar la democracia e institucionalización en toda la región, lograr generar observatorios sobre los derechos humanos, libertad de expresión, políticas de inclusión, debate sobre distribución del ingreso, que es fundamental también la distribución del ingreso en la región. No va a haber justicia, no va a haber equidad y no se van a terminar un montón de problemas que tenemos en la región nosotros si no hay una justa redistribución del ingreso en toda la región. Si bien la Argentina es el país más igualitario de la región, somos una de las regiones más desigualitarias que existen. Es decir, que tenemos una agenda de temas realmente importantes que los vamos a tener que tocar con mucha valentía, con mucha decisión y con mucha fuerza. Y lo que yo le decía, que también estamos trabajando mucho sobre el tema de Haití, pero Haití es la muestra clara del olvido interno de quienes eran sus responsables y del olvido externo. Hoy nos acordamos de Haití después del terrible drama que tuvo Haití, pero el hambre, la exclusión, el olvido, la promiscuidad, lo peor que le ha tocado vivir a nuestros hermanos haitianos, se llevó durante largo tiempo donde sufrieron todo tipo de corrupción, todo tipo de situación, y sin embargo el mundo estuvo mirando al costado. Ahora, aparecer meramente como benefactores ante una situación de este tipo y querer solucionar este tema es imposible. Por eso, desde la UNASUR queremos ayudar a construir una política estratégica. Esto fue lo que hablé con el presidente Clinton el otro día, que no solo había que buscar donaciones, sino que había que colocar políticas de largo alcance para que esto no tenga una solución o un respiro coyuntural, sino podamos ayudar a construir la República de Haití en forma estratégica. Es el gran desafío que tiene la región por delante y el UNASUR no puede estar ausente. Gracias. Bien, para concluir... ¿Quiere otra pregunta? Con todo gusto. ¿Queda otra? Doctor Kirchner, sí. Estuve esperando 30 años. Tiene que hablar en el micrófono, por favor. Le tengo miedo al micrófono. Mi nombre si no, no lo puede Juan traducir. Carlos Tayano y vivo en Nueva York desde 1970. Me autoexilié durante la dictadura del general Onganía.
En 1984, cuando el primer gobierno democrático, después de mucho tiempo, subió al poder el doctor Alfonsín, he hecho una propuesta. La República Argentina está altamente centralizada en el aspecto urbano y en todos los aspectos, ¿no? El conglomerado capital Gran Buenos Aires es un problema poblacional, es un problema político, es un conglomerado que está quizás en un lugar cuyo clima no es el más adecuado para el desarrollo humano. En mis años en Nueva York, la latitud 40 grados norte me hizo ver que es mucho más energético esta región y que coincide con las principales, usted observa en el hemisferio norte, todas las capitales, como incluidos Tokio, New York y las civilizaciones antiguas, están entre los 30 y 40 grados de latitud. Le tengo que pedir un favor, que Sí. si por favor puede ser conciso en la Bueno, pregunta, voy a ser conciso. en honor a todo el La público. pregunta que me hago es por qué todavía los argentinos no hemos decidido a relocalizar una capital que se inunda cada año, está muy bajo en el nivel del mar y que sufre los rigores del sistema subtropical del río Paraná. Hay mucho para el carácter de los argentinos, la parte negativa nuestra, la parte negativa, tenemos positiva, ¿no? Usted, que es patagónico, sabe mejor que yo cómo influye que en la Patagonia la gente puede organizarse mejor. Usted me está preguntando si yo pienso... Sí, bueno, la pregunta es esta. Sí. Todas las naciones que tienen planes, gestas, recordemos la marcha al oeste en Estados Unidos, recordemos la emigración hasta... Le vamos a pedir al doctor Kirchner que conteste. Recordamos la emigración hacia Israel. Si usted me permite elegirle para que usted tenga clara cuál es mi... Yo era intendente del año 1987 cuando el doctor Alfonsín propuso el cambio a Viedma y yo lo apoyé absolutamente. Es decir que eso a veces enoja a los capitalinos. Mi propuesta fue pero porque Viedma está equivocado porque está en la costa. Bueno, pero era un paso importante. Mire, lo estoy diciendo de alguien que fue un adversario político nuestro, era un paso importante. La descentralización, coincido con usted en ese tema. Después, espero que algún día los argentinos, superados los problemas que tengamos, volvamos a discutir tranquilos, pero el tema de la capital no es un tema menor. Tiene razón usted lo que dice. Hay una última pregunta del doctor Klicksberg. Con micrófono, por favor, Bernardo. Usted mencionó hace un rato lo que muy bien caracterizó como el tema central de América Latina. En esta semana hubo un balance sobre las metas del milenio y se vieron que hay avances muy importantes en las metas del milenio, pero también vimos que América Latina sigue siendo la región efectivamente más desigual de todo el planeta Tierra, donde el 10% más rico tiene de 30 a 50 veces lo que el 10% más pobre, mientras que en España son 10 veces, a tener una comparación. Usted tiene una larguísima experiencia combatiendo la desigualdad. ¿Qué lecciones saca? O sea, ¿cómo se puede efectivamente combatir la desigualdad que no solo los ingresos, es en la tierra, en el crédito, en educación, en salud? ¿Qué lecciones saca? Educación, igualdad de posibilidades,
distribución del ingreso correcta, rentabilidades adecuadas y no ser empleado de las corporaciones, tema central de los gobiernos, porque la región ha llegado a ser la región más desigual porque muchos fueron y trataron de quedar mejor con las corporaciones que trabajar para sus pueblos. Hay que hablar políticamente como corresponde. Y la rentabilidad empresaria es importante, y estamos de acuerdo todos los que tengan, pero ahora con esta rentabilidad es excesiva y no hay una justa redistribución del ingreso. Cuando no hay, fíjense que la Argentina ha hecho algo muy importante. Hemos destinado el 6% a educación de nuestro Producto Bruto Interno en forma presupuestaria. Es un avance espectacular el que hemos logrado. Ahora, si no se invierte en educación, no se invierte en cultura, no se adecúan los niveles de rentabilidad, no hay un 50-50 de 50 y 50 entre el capital y el trabajo, que es otra cuestión central, y no se ataca las cuestiones endémicas y fundamentales que tenemos, es imposible de solucionarlo. Pero fundamentalmente también hay que construir riqueza, acompañado de todo esto. Porque hay regiones o hay naciones que tienen mayores posibilidades y hay otras que han sido saqueadas, sumidas en la mayor de las pobrezas, y entonces ahí es donde viene la colaboración institucional para volver a recrear economía que han dejado de producir, que han dejado de generar trabajo, que no solo no tienen cultura, no tienen educación, sino que simplemente han sido expoliadas. No es fácil la tarea que tenemos por delante. Pero nosotros somos seguidores tuyos, ¿eh? Hasta luego. Nuevamente le queremos agradecer al doctor Kirchner y a la delegación argentina y a todos los presentes haber participado en esta reunión. Le queremos hacer una entrega de parte de la New School de algunos materiales que Cecilia Golombek, una colega... Esta es la primera disputa que voy a tener con la presidenta, porque me va a querer sacar los libros. ¿Eh? ¿Ya lo tiene? Perfecto. No, es la lucha permanente que tenemos aquí. A ver si van nuestros hijos y ven que tenemos 3 libros o 2 libros iguales. ¿Eh? Por eso hace 35 años que estamos casados. Gracias.